Este es un tema de esta semana, pero vamos a hacer un adelanto del tema de mitosis y meiosis. En la naturaleza hay dos mecanismos de reproducción celular y esa reproducción celular se conoce como la mitosis y la meiosis. Es fácil distinguir una de otra porque la mitosis no es más que el mecanismo por el cual se dividen todas las células de nuestro cuerpo, todas. Y esas todas se les llama células somáticas. Cuando ustedes escuchan hablar de células somáticas, están hablando de mitosis, que se dividen por mitosis y que son todas las células de nuestro cuerpo, menos dos células. Esas otras dos células, que son la célula sexual masculina y la célula sexual femenina, se reproducen mediante un proceso llamado meiosis. A ver, ¿cuál es la célula sexual masculina? El espermatozoide. El espermatozoide. ¿Y cuál es la célula sexual femenina? El óvulo. El óvulo. Bien, entonces, el óvulo y el espermatozoide son las únicas células sexuales por las cuales se reproducen o se dividen por meiosis. En el caso de las plantas, el polen y el óvulo, porque las plantas también producen óvulos. Y en el caso de las plantas, en vez de espermatozoide, aunque hay algunas plantas que sí producen algún tipo de espermatozoide flagelado, pero la mayoría de las plantas producen polen. Ahora, antes de iniciar, hay una pregunta que, ¿dónde se producen? ¿Dónde se produce? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Dónde se producen los óvulos? ¿Quién sabe? En los seres humanos, ¿dónde se produce el óvulo? A ver, ¿cómo se llama esa estructura, ese órgano donde se producen los óvulos? En los ovarios. Ovarios. Y el hombre, ¿dónde se produce el espermatozoide? En los testículos. En los testículos, exacto. En el epidídimo, allí cerca con una combinación de las glándulas de Cooper, de la próstata, del epidídimo, donde se almacenan dentro de los testículos. Correcto. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha comido ovario? Sí, no. Repite la pregunta, profesor. Es una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha comido ovario? No. Parece una pregunta jocosa, pero luego les voy a decir por qué. ¿Sí o no? Que yo sepa, yo no. Los demás, los demás, Roy, Luciel, los demás. Que yo sepa, no, profe. Que yo sepa, no, profe. Bueno, quiero decirles que todos ustedes, al igual que yo, en algún momento hemos comido ovario y hemos comido óvulos. Y le voy a explicar por qué. Gracias a este mecanismo de la meiosis, se permite que las células sexuales se reproduzcan, como en el caso del espermatozoide, como en el caso de los óvulos, el polen, y pues dé origen a un ser vivo o a un nuevo organismo. ¿Cierto? ¿Cierto que cuando el óvulo se fusiona con el espermatozoide, se forma un nuevo ser vivo? ¿Sí o no? Eso está claro, ¿verdad? Sí. Roy iba a decir algo. Sí, profesor. Por comer ovarios, ya poniéndome en base, no sé si usted se refiere a cuando éramos fetos. No, me refiero ahora de adulto. Ok, bueno, en ese caso sí que no sé. ¿Sí o no? No. No, ok, vamos a ver, vamos a hacer análisis ahora. Entonces, la meiosis permite que se dé la división de células sexuales, es decir, de óvulo, espermatozoide y polen. Cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide en los animales y fecundado por un polen, por un grano de polen en las plantas, ¿qué se produce? ¿Qué se produce en los animales o en el ser humano? ¿Qué se produce?
El espermatozoide nada y llega a donde está el óvulo. ¿Qué sale de allí? Un nuevo ser humano, ¿cierto? Un animal. Pero en las plantas, el polen baja por el tubo polínico y llega hasta el ovario. En el ovario están los óvulos. Fecunda los óvulos, fecunda el óvulo. ¿Y qué sale? ¿Qué sale de cada flor? ¿Por qué las plantas tiran flores? Para retoñar. ¿Para? Retoñar. ¿Sí? ¿Y qué se produce después de las flores? Después de las flores, la planta crece y no sé, salen nuevas flores Piensa en después un de un mango. tiempo. Piensa en un árbol de mango. El árbol de mango tira flores y después de las flores, ¿qué salen? La fruta. El fruto. Ok, el mango creció, creció, creció y usted lo tomó. Usted tomó el mango, ¿usted se lo come sí o no? Si está maduro, sí. Ok. ¿Y qué hay dentro del mango? En el centro del mango, ¿qué hay? Una fruta. ¿Una fruta o una semilla? Una semilla en sí. Ajá. ¿Usted se come la semilla? No. Pero la semilla cae al suelo y ¿qué nace de nuevo? Mm, un nuevo árbol. Ok. ¿Y qué es la semilla? Es un óvulo. Es un óvulo desarrollado. ¿Y qué es lo que usted se come por fuera del mango? Es el ovario desarrollado. Lo que nosotros nos comemos en los frutos es el ovario de la planta desarrollado y lo que generalmente no nos comemos es la semilla, que es un óvulo, o son los óvulos. Por ejemplo, en una sandía, la semilla que usted le bota son los óvulos que ella tenía. ¿Qué es lo que usted se come? El ovario. El fruto es el ovario desarrollado de la planta. Eso es botánicamente. Entonces usted se está comiendo el ovario. Pregunto de nuevo, ¿alguno de ustedes alguna vez en su vida ha comido un ovario o ha comido óvulos? La respuesta En es este sí. caso, cuando era niño, yo accidentalmente me tragué una semilla de mamón y entonces sí, respondiendo a su pregunta, sí. Entonces, es Ah, que, es que cada vez que comes una piña, cada vez que te comes una sandía, un mango, lo que te comes, te estás comiendo el ovario desarrollado de la planta, que eso es el fruto. Y la semilla son los óvulos de la planta. Entonces, eso es pues para entender un poquito de por qué es importante esto de la reproducción, de la división celular. Nuevamente tenemos que volver al concepto para entender un poco de división de los organismos eucarióticos, que son aquellos que presentan los cromosomas empaquetados en el núcleo de la célula, porque recuerden que las procariotas no tienen núcleos, no tienen el núcleo, no tienen membrana nuclear, entonces están como los cromosomas empaquetados y dispersos por el citoplasma en los procariotas. Y tenemos que ver un poco de las regiones que tienen esos cromosomas, que el ser humano tiene 46 cromosomas y que hay una diferencia con otros organismos, llámese plantas u otros organismos más que hay. Y pues cuando escuchen hablar de cromosomas hermanas, lo que están hablando son de estos dos segmentos. Esto es lo que se divide cuando se da división celular de espermatozoides. Y todo esto se le llama como un cromosoma. En el centro tiene una estructura, un punto que se le llama el centrómero. Y aquí es donde ocurre la replicación, que es la división de esas cromátidas hermanas. Se parte como a la mitad y se va a 23 cromosomas para allá y 23 cromosomas para acá. Ese es un caso en que ocurre la división de las células sexuales. Entonces los cromosomas pueden ser muy variantes, pueden tener diferentes formas y eso va a depender del número del cromosoma que se esté observando. Así es como se vería un cariotipo del genoma humano, que está compuesto por 22 cromosomas que son normales y el par número 23, que es el cromosoma sexual. En este caso es XX. Así es que eso va a depender de quién es el que determina el sexo. En el caso generalmente es el hombre el que determina el sexo. Hay algunos estudios nuevos que están saliendo que están un poquito dándole, como quien dice, controversia a esto, pero que todavía no han sido tan claros. Pero generalmente el que determina el sexo es el hombre. El espermatozoide se lleva un cromosoma. Si el espermatozoide lleva un cromosoma X,
la mujer es XX, así que lo que va a salir es una niña. Si el espermatozoide se llevó el cromosoma Y, entonces la mujer es X, va a salir un niño XY. Así que eso es importante pues para entender un poco más de la parte de cómo funciona esto de los cromosomas. Aquí podemos ver una comparación de lo que les decía del número de cromosomas que hay por organismo, y nosotros pensaríamos que por ser el ser humano, entre comillas, la especie, entre comillas, digo, más evolucionada, tendríamos mayor cantidad de cromosomas. Sin embargo, eso no es así. Este es un cuadro que trata de comparar el número de cromosomas que entre diferentes organismos, incluyendo plantas, animales, helechos. Y por ejemplo, vemos que el ser humano, nosotros, el Homo sapiens, tenemos 46 cromosomas. Todos somos diploides. Cuando aparece la condición 2N significa diploide. Entonces, nosotros tenemos 46 cromosomas. Si nosotros nos comparamos con un frijol que solamente tiene 14, tiene lógica, ¿no? Vemos luego con la mosca de la fruta, que es la Drosophila melanogaster, tiene 8 cromosomas. Pero luego vemos que ya un ratón doméstico tiene 40 cromosomas, bastante cercano a nosotros, y nos vamos a una paloma normal de esas que por allí le damos comida en los parques o que hay por allí, que es la Columba livia, tiene 80 cromosomas. Y luego, extremadamente, muy diferente, vemos un helecho, el helecho indio, el Ophioglossum reticulatum, es un helecho, una planta que tenemos incluso en los jardines, y tiene 1260 cromosomas. Entonces, no está relacionado la evolución o el organismo más evolucionado con el número de cromosomas. Por algún motivo, hay organismos más antiguos, como los helechos, que estuvieron primero en la Tierra que la vida de los animales, que tienen muchos más cromosomas. Y esos cromosomas probablemente tengan muchas más características que le hayan permitido genéticamente subsistir por millones de años dentro de la Tierra. Ahora, ¿cómo se transmiten los cromosomas a la descendencia, a las células hijas? Bueno, con eso vamos a quedar para la siguiente clase, para iniciar. Y aquí vamos a ver cómo yo le puedo dar esas características a mis hijos. ¿Por qué yo me parezco a mamá? ¿Por qué me parezco a papá? ¿Por qué tengo una combinación de ambos? ¿Qué es lo que pasa en esa división celular cuando el espermatozoide lleva información y el óvulo tiene otra información? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento de la unión o de la fecundación de ambos? Entonces, vamos a quedar aquí. Voy a explicarles una tarea rápidamente para la siguiente semana. En la división celular, lo que ustedes van a hacer es que van a investigar y estudiar las etapas de la división celular, de mitosis y de meiosis. Entonces, en la plataforma, ya yo les adjunté esta mañana el tema para la siguiente sesión. Les adjunté un PDF con un capítulo entero de un libro de biología que les va a servir de mucha ayuda para hacer su investigación, para que no estén yendo a internet y poniendo cosas que lo confunden y todos hablemos en el mismo idioma. Usted puede ir y usted va a ver este archivo que está aquí. Lo voy a agregar. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Aquí está. Se llama La continuidad de la vida, reproducción celular. A ver, para que se vea más pequeño. Aquí, ustedes pueden aquí revisar, aquí tiene todos los temas. Este es el capítulo solamente, son 26 páginas, solamente es ese capítulo. Y aquí comienza a hablar de qué es la división celular, le explica un poquito del ADN, de eso cómo funciona en la naturaleza. Y luego aquí comienza la parte fuerte donde habla del ciclo celular en las procariotas, ver cómo se reproducen las bacterias, por qué las bacterias tienen tanto éxito en la reproducción de ellas y tan rápido, al igual que los virus, que a veces las bacterias son, como yo siempre digo, que son las congas de los virus. Y luego pues pasamos aquí, lo que yo les he estado explicando en antes, que lo voy a explicar también otra semana. Y
Aquí están la parte de la reproducción celular por mitosis, las fases que tiene. Y aquí abajo, allí pueden leer, aquí tienen las fases de la mitosis. En la escuela tienen que haber, el colegio tienen que haber recordado estas fases de interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Y aquí va explicando qué ocurre en cada una. Entonces, aquí también está la de meiosis. Tienen aquí bastante información para entender. Aquí está la de meiosis. Aquí está meiosis 1 y meiosis 2. Y van a poder entender por qué se reproducen las células. Así que con este capítulo pueden resolver esa investigación que les he colocado. Ya se lo he dicho, investigar y estudiar las etapas de la división celular. Dice investigar y estudie las etapas de la división celular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la tarea de esta semana. Esta es la tarea de esta semana. ¿Estará en la plataforma? Copien O ya aquí, está. copien aquí, Ok. se corta. Voy a dar 2 minutos para que la copien. Lo que sí que en la plataforma ya está el archivo. Este archivo ya está. Este archivo ya está en la plataforma. Así es que eso sí está allí para que lo abran y con tiempo allí pues lean, busquen lo que les funciona.